Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street, en el downtown de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. Vamos a darle gracias a Dios Padre. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por estar aquí, por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra. Dirígeme, úsame para que esta palabra pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Amén, ¿verdad? Hoy tenemos otro domingo más, ya nos cambiaron el horario, pero le damos la bienvenida a todos, también los que nos ven a través de las redes sociales, y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, comparte estos videos, denle like para que esos algoritmos puedan llegar también a sus familiares, ya que estamos muy faltos de la sana doctrina, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante, pero antes hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina 1602, la purificada. Si usted ve algo en su pantalla en azul, porque quizás en su Reina Valera 60 o nueva versión internacional diga otra cosa, pero nosotros usamos esta versión porque está más apegada al original de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante, tenemos una carpeta de Génesis, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar del capítulo 2, ya vimos el capítulo 1, el capítulo 2 y su exégesis. Exégesis quiere decir el trasfondo, lo más profundo que tiene esa lección, porque es una carta doctrinal muy importante. Es una carta doctrinal muy importante, con decirle que si usted se sabe de memoria el capítulo 2, se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y va a entender muchas cosas que no entendía y va a darse cuenta de muchos errores teológicos y de muchas falsas iglesias como falsas religiones. Entonces es muy importante conocer la exégesis de Colosenses capítulo 2. Y dice el versículo principal, ¿verdad? Porque quiero que sepáis, ¿ah? Pablo le habla a los colosenses, a la iglesia, porque quiero que sepáis cuál grande es el conflicto que yo tengo. Algunas Biblias pusieron la lucha, ¿no? No, tenían un conflicto, ¿verdad? Porque estaba, muy cerca esta iglesia de la otra iglesia, ¿verdad? A un día de camino de la Odisea, ¿verdad? Dice, por cuanto quiero que sepáis cuál grande es el conflicto que yo tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, ¿verdad? Podemos ver que no tenemos una epístola de la Odisea, pero Apocalipsis menciona la Odisea. Y vamos a ver por qué. Dice, porque nunca han visto mi rostro en la carne, ¿va? Nunca han visto mi rostro en la carne. Quitaron en muchas Biblias en la carne, ¿va? Pero, o sea, no lo habían visto en persona al apóstol Pablo, porque sabemos que alguien más fundó esa iglesia y no había tenido tiempo de ir para allá. La Odisea, ¿va? Aún existen ruinas, ¿va? Es una iglesia muy controversial en las Sagradas Escrituras, ¿va? Habla en muy pocas ocasiones, pero históricamente, si nosotros estudiamos la historia como la del grande judío griego Josefo, podemos leer que la Odisea era una de las iglesias la más peor en la época de Pablo, ¿verdad? Muchos dicen que la iglesia de Corintios es la peor en las Sagradas Escrituras, y es cierto, en las Sagradas Escrituras, pero la Odisea era mucho más peor que los Corintios. La Odisea le decía a los Corintios, quítate que ahí te voy, porque la Odisea de tan corrupta que era, que Dios eliminó las cartas apostólicas que el apóstol Pablo escribió a ellas, porque ellos las corrompieron, ellos cambiaron las cartas, ellos alteraron las escrituras. Entonces Dios no permitió que esas cartas salieran en el canon o desaparecieran, ¿verdad? Dios se encarga de perseverar su palabra, pero había iglesias malas como las hay hoy y como las hubo en el principio, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia primitiva, que había iglesias muy malas, muy carnales, que al grado de alterar la palabra de Dios para su propio beneficio. Pero si vemos, la Odisea se encuentra en las 7 iglesias que habla Revelación o Apocalipsis, ¿verdad? Que Dios reprende a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, la reprende. Y vamos a ver la razón por qué la reprende, ¿va? Porque nosotros cuando estudiamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3 podemos encontrar esas 7 iglesias. Y esas iglesias nos enseñan mucho
de la historia, del presente y del futuro, porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algo en 2 de Timoteo, el contexto general 1:15. El contexto general de esta cita de 2 de Timoteo 1:15 dice, y ya sabes esto, ¿ah? ¿Por qué está hablando Pablo así? Porque Pablo estaba a punto de ser ejecutado. Pablo murió bajo el régimen cuando murió Pedro también, cuando Nerón era el César, entre el año 64 y 67, no saben muy bien los historiadores, ¿verdad? Pero sabemos que muchos dicen que lo decapitaron, otros que quién sabe cómo murió. No dice, la historia no dice no realmente cómo lo mataron, pero lo mataron, ¿verdad? Porque los católicos también inventaron que hallaron su cabeza y que la pusieron junto a la tumba de Pedro, etcétera, etcétera, pero no sabemos. Pero sabemos que murió en esa época y todos los discípulos de Jesús murieron trágicamente. Entonces dice, ya sabes esto, que me han vuelto en contrario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, me han vuelto en contrario. En algunas Biblias dice, me han abandonado, porque estaba a punto de ser ejecutado. Pero no está hablando de abandono físicamente, ¿va? Está hablando de las otras iglesias. Dice, me han vuelto contrarios todos los que están en Asia. ¿Cuáles son todos los que están en Asia? Las 7 iglesias. Los cuales son Figelo y Gérmones, ¿va? Esos eran los peores de la Laodicea que cambiaron las escrituras, alteraron las escrituras. Entonces, vemos pero ¿cómo lo abandonaron al apóstol Pablo? Físicamente, nadie lo fue a ver en su ejecución, no, lo abandonaron doctrinalmente. Rechazaron la doctrina de Pablo, esas 7 iglesias, si usted no lo sabe. Por eso Jesús la reprende en Revelación. Entonces dice, me han hecho esto, me abandonaron, me han vuelto contrario todos los que están en Asia. ¿Ah? ¿Cuáles son los que están en Asia? Las 7 iglesias. Entonces dice, esta predicación es muy importante, ¿va? Porque si tú llegas a comprender qué es la circuncisión espiritual, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Vas a tener una seguridad eterna, vas a tener una seguridad del regalo de vida, vas a tener una seguridad de tu salvación, porque eso es muy importante si llegas a comprender la circuncisión espiritual que habla este capítulo 2, ¿va? Porque primero se hizo una circuncisión física de manos, como una señal, ¿va? Le dijo a Abraham que los hijos de él, su linaje, deberían hacerse la circuncisión, cortarse el prepucio como una señal para los israelitas. Pero también existe una circuncisión espiritual. Y vamos a ver por qué. Simplemente porque hay 2 creaciones. Hay una creación física y una creación espiritual. Entonces debe haber una circuncisión física y una circuncisión espiritual. Dice Colosenses 2:2, dice, para que sus corazones sean consolados, ¿va? Le dice a la iglesia de Colosenses, estando todos unánimes en amor. Todos tenemos que estar unánimes en amor, ¿va? Pero es lo que se enfocan muchas iglesias falsas el día de hoy, en puro amor. Es que tú no amas a tu hermano, tú no amas al prójimo, tú no amas al que está en la calle, tú no amas a los pobres, etcétera, etcétera. Pero no, dice la Biblia que tú tienes que amar con discernimiento. Dice, estando todos unánimes en amor y en todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento. ¿Ah? Porque no puedes separar el amor de la verdad. Dice la Biblia que Juan 14:6 dice Jesús, dice, yo soy el camino, yo soy el amor y la verdad. No, dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. No dice yo soy el amor nada más. Dice yo soy el camino, la vida y la verdad. El orden no altera lo que dice Jesús. Pero no puedes amar a alguien sin saberlo amar. Hay cuenta que usted tiene una esposa, le digo, sí, mi amor, yo te amo. ¿Qué vamos a comer? Puro amor. Pues de puro amor no te vas a llenar. De puro amor no te vas a vestir. De puro amor no vas a sobresalir. Tiene que haber discernimiento, tiene que haber sabiduría. Por eso dice,
y plena seguridad del entendimiento. Plena seguridad del entendimiento. ¿A qué se refiere Pablo? A la doctrina. A la doctrina. La doctrina sana. Para conocer el misterio de Dios. ¿Por qué es misterio? Porque muchas gentes conocen a Dios, pero no conocen la profundidad de Dios, sus misterios. Y del Padre y de Cristo. Fíjense muy bien en esta cita. Dice, para conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Pues Dios es el Espíritu en el Antiguo Testamento. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Porque no va a repetir Dios y Dios Padre como inventaron en el concilio de Nicea. No. Dios es Espíritu en el Antiguo Testamento, encarna en Jesús y después nos deja su Espíritu. Es el mismo Dios, un solo Dios, ¿verdad? Dice el misterio de Dios. La iglesia tenemos 7 misterios, ¿verdad? Porque es un Dios perfecto de 7. El primer misterio es que Jesús es Dios. Eso es un misterio porque muchas religiones no lo saben. Muchas personas no lo saben. Muchos piensan que hay 3 dioses, ¿verdad? En una iglesia nos enseñaban que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pues, ¿cuántos dioses son? Dios es uno. Se puede él dividir, pero eso es uno. Que la persona del Espíritu Santo, si Dios es uno, ¿cómo una persona va a ser diferente? Tiene que ser el mismo sentir. Es la misma persona, ¿verdad? Persona porque ya encarnó, pero es el mismo Dios. Entonces, 7 misterios. Primero, Jesús es Dios. Segundo, Cristo en vosotros, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tercero, que Cristo es la cabeza de nosotros, la cabeza de la iglesia, el orden de Dios, ¿verdad? Que primero es Dios, después el varón, después la mujer, después los hijos. Es el orden de Dios, ¿verdad? Cuarto, el misterio, ¿verdad? Que muchos niegan, dicen que ni siquiera existe el rapto. Quinto, el misterio de la iniquidad, que un día Satanás va a usurpar el trono y se va a hacer pasar por Dios, ¿verdad? Sexto, el misterio Babilonia. El misterio Babilonia es que Dios usa una iglesia para patrocinar el anticristo. ¿Y cuál cree que es esa iglesia? En Apocalipsis dice que es una ciudad rodeada por 7 colinas o 7 cerros. Y si usted estudia National Geographic, la única ciudad rodeada por 7 cerros es Roma. Entonces, ¿por qué tiene mucho dinero Roma? Porque Dios lo permitió para patrocinar al anticristo. Entonces, el 7 es la restauración de Israel, ¿va? Que nos empieza a hablar el apóstol Pablo de Romanos capítulo 11 en adelante. Y los 7 suman un misterio, el Evangelio. Todos se encierran en el Evangelio, ¿se fija? Entonces, para conocer los misterios de Dios. Me acuerdo cuando yo era niño, cerca de donde tenemos la casa está la Basílica de Guadalupe, pero está la calzada Guadalupe y hay otra calzada que se llama Calzada de los Misterios. Y tienen monumentos como el que se ve en la foto. Entonces yo cuando era niño caminaba con mi papá en la calzada Misterios y venía un obispo o archiobispo, quién sabe cómo le llamarán los católicos, que todo el mundo le besaba la mano y que venía vestido como cardenal, porque vestía de rojo, ¿no? Y toda la gente lo saludaba y yo de niño le pregunté al cardenal, le digo, ¿y cuáles son los misterios? Y no me supo responder. Y después ya me di cuenta que hay 15 monumentos. ¿De dónde sacaron 15 misterios si la Biblia nada más habla 7? Entonces, para que vea cómo está la teología, esa avenida se hicieron en los 60, ¿verdad? Pero ni siquiera la gente conoce los misterios, es algo ilógico. La Biblia dice que solamente la iglesia conoce los misterios. Entonces dice Colosenses 2:3, seguimos trabajando en Colosenses, dice, en el cual están escondidos, ¿en quién? En Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que suman el Evangelio, ¿ah? O la salvación o la eterna vida, en el cual todos están escondidos. Dice que están a simple luz, dice que están a la vista. No, hay gente que va a la universidad, a los seminarios, no entiende ni papa. No, tienes que tener al Espíritu Santo para poder discernir las Sagradas Escrituras. Dice, en el cual están escondidos todos los tesoros en Dios. Ese es el nombre de Dios, Señor Jesucristo, para la iglesia. ¿Por qué dice que están todos los tesoros escondidos
En la sabiduría y en conocimiento. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, mucha gente dice puro Señor, puro Jehová, 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 Jehová. Otros dicen, como muchas iglesias tradicionalistas aquí en los Estados Unidos, puro Jesús, puro Jesús, puro Jesús. Y otros dicen, puro Espíritu Santo, puro Espíritu Santo, puro Espíritu Santo. Entonces no tienen la plenitud, no tienen el tesoro de la sabiduría, porque no conocen a los tres. Porque los tres es uno. Entonces, en Él se encuentran todos los tesoros escondidos. Y ese es el nombre de Dios. Lo reveló hasta que Él recibió el título de Cristo hasta estar en la cruz. Por eso no lo había revelado. Y si usted lee las Sagradas Escrituras, van a decir, en Éxodo, vale, Moisés le preguntó, ¿cómo te llamas? Pues le preguntó al ángel del Señor, el ángel del Señor es Jesús. ¿Va? Y dice Colosenses 2:4, dice, y esto digo, que la plenitud se encuentra en Él, para que nadie os engañe con palabras persuadidas. ¿Saben lo que son palabras persuadidas? Son palabras altas con carga emocional. Por eso muchas iglesias son emocionalistas. Sí, o estas son con fuerza, con psicología para influir comportamientos o decisiones de las personas. Eso significa palabras persuadidas. En otras palabras, palabra persuadida es cuando alguien se para y van a dar las ofrendas y lee Malaquías y se robará al hombre a Dios. Pues esas son palabras persuadidas. El que te está robando es el que te lo está diciendo, no Dios. ¿Por qué? Porque no entiende la Biblia, porque no tienen la plenitud del Señor, de Jesús y de Cristo. No tienen esa plenitud. Entonces se van por lo que ellos piensan. Se van en el Antiguo Testamento cuando ni siquiera los judíos diezman en la Patagonia, tienes que estar adentro de Israel. Dice el padre de mentira, dice Juan 4:44. Porque Satanás es el padre de mentira. Por eso dice, nadie os engañe con palabras persuadidas. Quizás suenen muy bonito. Quizás suenen muy pipiris nice. Quizás suenen maravilloso. Yo he escuchado así mucha gente, ay, me encantó cómo habló el pastor. Si predicar es empujar la espada, no es que te guste o no. Es para nosotros darnos cuenta qué tan débiles somos. Tantos errores tenemos, qué tan pecadores somos. Entre más tú te acerques a Dios, te vas a dar cuenta de qué mal estás, que lo necesitas, que necesitas un gran Salvador. Sí, porque hoy en día ya se sienten querubines de Clarksville, se siente la gente doncellas de Dios, y válgame Dios, ¿verdad? No, tenemos que tener esa humildad de saber que nosotros somos pecadores. Yo soy un gran pecador, por eso necesito un gran Salvador. Si no, ¿para qué necesito a Cristo? Claro, dice que todos somos trapos de inmundicia, no hay ni uno bueno, todos hemos hecho el mal. Entonces, el padre de mentira vino para mentirnos, para defraudarnos. Dice Proverbios 16:21, el sabio de corazón es llamado entendido. El corazón es su mente. Y la dulzura de sus labios aumentará la doctrina. ¿Qué aumentará? La doctrina, la enseñanza de Dios, ¿verdad? La enseñanza de Dios, ¿verdad? Porque en el contexto, en el 18, ¿verdad? Nos dice un proverbio muy mencionado de que el poder está en tus labios, etcétera, etcétera, que lo usan muchos predicadores falsos, pero el contexto dice de doctrina. No el poder que tú hables, el poder de la doctrina, el poder de la palabra de Él, no la tuya. Que tu boca tiene poder, eso es mentira. Tiene poder la palabra de Dios, no tu boca. Entonces cualquier barbaridad que diga se va a cumplir. No, la palabra de Dios es la que tiene poder. Y la Biblia dice, especifica, y si tú lees toda la Biblia, Dios no nos manda a decretar. Yo decreto esto, yo decreto lo otro. Si tú no eres rey, ni príncipe, ni presidente para decretar. Dice la Biblia que nosotros podemos decretar el Evangelio.
Es lo único que podemos decretar, porque hay poder. Dice Romanos 1:16, que es poder de salvación. Poder de salvación, ¿va? El Evangelio de Cristo. Y dice la Biblia, Colosenses 2:5, ¿va? Seguimos adelante, porque aunque esté ausente en la carne, ¿va? O mi rostro, pusieron en algunas Biblias, o mi cuerpo, sin embargo, en el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden, ¿va? Porque Pablo había recibido cartas de ellos también, así como Pablo escribía, también le escribían a él. Entonces, se dio cuenta que estaba él contento porque tenían un orden y una firmeza de la fe que tenían en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenían dos cualidades los colosenses en Colosas. Una era la doctrina, que tenían amor por la verdad, y otra el orden, ¿verdad? El orden que se lleva en una iglesia, ¿verdad? Porque el orden es muy importante. Cuando nosotros estudiamos a Corintios en la Cena del Señor, vemos que el Señor reprende a algunos de los corintios, hasta enferman y se mueren por el orden, porque hacían ellos lo que ellos querían. Entonces el orden es muy importante, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Yo no veo en las Sagradas Escrituras que nadie en el templo bailaba o hacía la víbora de la mar. No, porque es un Dios de orden. Entonces dice 2 Corintios 2:17, el contexto general, porque no somos muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios, ¿va? Como la Odisea, que corrompen la palabra de Dios. Antes con sinceridad, como Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Por qué? Porque la fe es en Cristo, la fe es de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Es muy importante, muchos mercaderes. Algunas Biblias pusieron que mendran falsamente, etcétera, etcétera, pero no son mercaderes porque hacen negocio. El contexto general, 2 Corintios 4:2, dice, antes hemos renunciado a todas las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, mas por la manifestación de la verdad, encomendándonos nosotros mismos en la conciencia de todo hombre delante de Dios. ¿Va? La Biblia habla que nosotros tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, a la altura de la mente de Cristo. Pero ¿cómo vas a llegar tú a la altura del varón perfecto con mentiras o con la verdad adulterada? Jamás. La verdad es la única que te hace crecer sanamente. La verdad de Dios es la que te libera, te rompe cadenas. La verdad hace que los demonios huyan, no otra cosa. La gente piensa diferente, ¿verdad? Que con ayuno y oración. No, pero si estás lleno de mentiras, jamás se va a ir el demonio de ahí porque te sigue engañando. Dice Colosenses 2:6, por tanto como haber recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Ya lo recibieron, ya tienen al Espíritu Santo, entonces camina con Él. Camina con Él. Camina con Él, camina con las sanas palabras de Cristo para su iglesia, es lo más importante, ¿verdad? Camina con Él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es la base de toda la Biblia, la base de la predicación, la base del propósito de Dios, el motivo por qué hizo Dios la tierra y los cielos. En Apocalipsis dice, ¿por qué Dios hizo la humanidad y la tierra? Porque le plació. Simplemente porque le plació. No porque nosotros la merecíamos. Entonces tenemos que caminar con ¿cómo? Con la palabra de Dios, pero correctamente, porque tenemos que dividirla, trazarla correctamente, porque podemos salirnos del camino de Dios. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es muy importante porque en Colosenses capítulo 2 lo repite. Tenemos el perdón de pecados, la compra de nuestros pecados. Vamos a ver cómo la compró, porque Pablo lo explica en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando Jesús muere en la cruz, derrama su sangre y nos cubre nuestros pecados, ¿verdad? No los borra, pero los cubre. Mucha gente no entiende eso, ¿verdad? Que Dios olvida tus pecados. Forgiven o perdonar en inglés quiere decir olvidó,
Porque si tú pecas, pues ya tu pecado tiene consecuencias, pero Dios te perdonó. Eso es lo más importante, ya te perdonó. Ya no te vas al fuego eterno, ya no vas a ser castigado por Él. Entonces es muy importante reconocer que Él cubre los pecados, porque todos somos pecadores. Dice Colosenses 2:7, arraigados y edificados ¿en quién? En Él, que es la roca, establecidos en la fe, así como ha sido enseñados abundante en ella con acción de gracia, ¿verdad? Con acción de gracia, que todo lo que hagamos sea con acción de gracias, dándole gracias. ¿Por qué dándole gracias? Porque hizo un acto de gracia, un acto inmerecido, murió en la cruz por mí, yo no me lo merecía. Eso es tener gracia, ¿verdad? Ese es el mejor consejo, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie más. Es el autor y consumador de la fe. Entonces yo me pregunto por qué mucha gente tiene fe en una pata de conejo, si la Biblia establece que la fe es únicamente de Jesús. No, tenemos que tener fe en Jesús, porque también hay fe falsa. Porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Únicamente, ¿va? Porque nos pueden decir palabras persuadidas. Un predicador nos puede decir que sanó fulano de tal, que se paró de la silla de ruedas. Sí, Dios hace milagros, pero eso no va a incrementar mi fe. Lo único que puede incrementar mi fe es la palabra de Dios. Lo demás no es fe. En un testimonio de alguien, yo no sé si es falso o verdadero, eso no va a incrementar mi fe. Lo que va a incrementar mi fe es la palabra de Dios, porque Jesús es la fe. Dice Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os saque como despojo, ¿va? Que nadie los engañe. Eso es muy importante. Pongan mucha atención, dice, mirad que nadie los saque como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque está muy cerquita de la Odisea esa iglesia. Filosofía. Es una palabra griega muy importante. ¿Sabe qué significa filosofía? Amor a la verdad. Pero puede haber amor a la verdad de los hombres, del mundo. Filo es amor. Sofía, como la que tenemos aquí, Sofía significa verdad, sabiduría, amor a la sabiduría, amor a la verdad. Entonces, si usted ve alguien que se llame Sofía, ella se llama conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la verdad del conocimiento, amor al conocimiento. Entonces, eso significa los griegos filosofía, que aman las cosas que son verdaderas, aman el conocimiento. Por eso cuando Pablo fue a Atenas y había un lugar donde no tenían un ídolo, decían el Dios no conocido, ellos querían saber porque ellos quieren saber. Los griegos quieren saber. Dice 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señal y por eso los griegos buscan sabiduría, porque a ellos les gusta la filosofía. Por eso Dios extendió el evangelio por los griegos, porque sabía que ellos sí iban a indagar, iban a rascar a ver si era cierto lo que Pablo decía. Porque si tú no indagas, no comparas, entonces no tienes amor a la verdad. Tú no puedes decir amar a alguien si no lo conoces bien. Tú no puedes separar el amor de Dios con la verdad. Hay muchas gentes hoy en día, millones de personas que dicen que aman a Dios, pero le da lo mismo la verdad. La verdad es una. No puede cambiar, porque la verdad es pura. Si usted ve en un diccionario en español, un Larousse, verdad, la definición dice algo puro, incambiable. ¿Y qué es lo puro e incambiable? Yo me pregunto, solamente Dios. Porque lo demás es mentira. O puede ser una verdad alterada. Una verdad le llaman hoy en día los científicos relativa. Y dice Santiago, ¿verdad? O Jacobo 3:17, tenemos que buscar una sabiduría ¿de dónde? ¿Del mundo? No. Tenemos que buscar una sabiduría de lo alto, de Dios, del cielo, que viene del cielo. Dice, más la sabiduría
que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. ¿Y qué es lo único que tenemos del cielo esto? Este es el único correo electrónico que llegó del cielo, si usted quiere que sepa. Nada más, no llegó otra cosa, ese es el único libro que llegó del cielo, la palabra de él. Entonces tenemos que buscarlo, ¿dónde? Aquí. No nos vamos a poner a buscar allá arriba, no, aquí. Viene de lo alto. Dice 1 Timoteo 6:20. Dice, oh Timoteo, guárdate de lo que te he encomendado. Dice, evita las disputas profanas, vacías o huecas, de opiniones de la ciencia falsamente llamada. Porque hay verdad del mundo. Yo cuando era joven, en la escuela me dijeron que yo venía del chango. Imagínense. No, ¿de dónde venimos? De Dios. Dios nos creó, ¿verdad? Yo no creo que venga Dios del chango. Vendrá el profesor que me lo dijo, pero yo no. ¿Verdad? No podemos creer, pero te pueden persuadir, te pueden engañar. Por eso es muy importante los jóvenes, si van a la escuela, al colegio, tienen que abrir bien los ojos, porque en la escuela te pueden engañar. Te pueden decir que no hay Dios, te pueden decir que no es cierto, te pueden decir que mejor hazte musulmán, mejor que te hazte socialista, etcétera, etcétera. Pero no, mejor busca las cosas de arriba. Y cuando tú entiendas las cosas de arriba vas a poder discernir la verdad de la mentira de otros. Dice Colosenses 2:9, porque en Él, ya vimos que Señor Jesucristo mora toda la plenitud corporalmente, toda su iglesia. En Él, en la gloriosa iglesia, ¿verdad? Nos dice en Hechos que la compró con su propia sangre, con su propia vida, la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa, la iglesia es lo más preciado que Dios tiene en la tierra. ¿Sabe por qué no hay destrucción? ¿Sabe por qué no se acaba el mundo? Porque la iglesia sigue aquí. El día que se salga la iglesia, se acabó todo. Se acabó todo. El día que el Espíritu Santo salga de aquí, se va a poner como ojo de hormiga las cosas. No importa cuántas despensas tengas enterradas en el sótano. Dice Colosenses 2:10. Es una cita muy importante, quiero que te la aprendas. Dice 2:10, dice, y en Él, ¿quién es Él? Dios. Estáis completos. Cuando tú, como dice Efesios 1:13, creíste a la verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ya estás completo. Ya estás completo. Ya estás completo. Estás completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Ya estamos completos. Cuando volvemos a nacer, somos una nueva criatura. Como cuando nace un bebé. Un bebé no le falta una pierna o un brazo, al menos que sea algo que no es natural. Pero está completo. No le dice al doctor, ay, le regreso a mi bebé, le faltaron los pulmones. No. Un bebé bien creado por Dios está completo. Así cuando nosotros somos una nueva criatura, estamos completos en Él. Amén. Cuando creímos al Evangelio y fuimos sellados con el Espíritu Santo, estamos completos con Él. Amén. Estamos bautizados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice que todos los que somos iglesia hemos sido bautizados con mayúscula con el Espíritu. Esa es la única cita que habla del bautizo del Espíritu Santo en toda la Biblia. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando creemos en Él. Somos ungidos. Porque hoy en día te quieren vender la unción. Somos ungidos. 1 Juan 2:20, a vosotros hablo, hijitos, dice que todos tenemos la unción del Santo. Todos. Si tú no tienes la unción del Santo, no eres iglesia. Si tú no eres bautizado por el Espíritu Santo, no eres iglesia. Y eres santificado. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de gloria te santifique enteramente, espíritu, alma y cuerpo. Ya está santificado y tenemos una posesión comprada, ¿va? Dios nos compra el cuerpo, pero también de nosotros. Nos da el espíritu, pero también es de nosotros porque ya estamos unidos a Él. Ya somos uno con Él. Entonces estamos completos. Hay mucha gente que dice, no, te falta el bautizo del Espíritu Santo. Sácate a volar. Eso es mentira. Eso no es Biblia. Que el hermano, el ungido va a venir. Cállate los ojos, todos estamos ungidos.
Que yo me estoy santificando. Cállate los ojos, el que te santifique es Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Bautizados, Colosenses 2:12, dice, lo vamos a leer más adelante, estamos en Colosenses 2, dice, porque estamos bautizados, estamos sepultados juntamente con Él. ¿Qué es el bautizo? La representación de morir y volver a nacer. Estamos sepultados juntamente con Él. Estamos ungidos, ¿va? Efesios 1:13, ¿va? Creímos a la verdad del Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo. La unción o Cristo se mete dentro de Él, su porción. ¿Ya? Somos santificados, 1 Corintios 6:11, ¿verdad? Porque habéis sido lavados, santificados y justificados por Él. ¿Por quién? Por Él. Entonces yo no me puedo justificar, yo no me puedo santificar, yo no soy justo, sino el justo de justos murió por mí en la cruz. Eso es la verdadera teología, pero eso no produce dinero. Dice Colosenses 2:11, dice, en el cual también soy circuncidados, ya vamos a hablar de la circuncisión espiritual, ¿ah? Eso es lo más importante, en el cual también sois circuncidados, no de circuncisión hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo, ¿ah? De los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Nosotros somos espiritualmente circuncidados al momento que nosotros recibimos a Cristo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la circuncisión espiritual? Bueno, cuando Dios nos sella, ¿verdad? Porque el ser humano tiene 3 partes, ¿verdad? Un cuerpo, ¿verdad? Donde en el cuerpo está dentro tu alma y el espíritu que estaba apagado vuelve a vivir cuando tú recibes cuando Cristo se mete a ti y eres sellado con el Espíritu Santo. Entonces ya eres a semejanza de Dios otra vez. ¿Pero qué circuncisa a Dios al momento que tú recibes a Cristo? Tu cuerpo. Circuncisa el cuerpo. Por eso mucha gente no entiende eso. Porque si tu cuerpo peca, ya está circuncisado. Ya tu alma se amalgó con el espíritu. En griego se usa esa palabra, amalgama. ¿Sí sabes qué es una amalgama? Una aleación de metales cuando le ponen los dientes. Pregúntele a un dentista si usted puede sacar el oro y todas las cosas del diseño. Ya no se puede, ya se amalgó. Una amalgama es como si usted mete el cilantro, la cebolla y todo y le prende la licuadora. Ya, ni modo. A ver, regrésame mi tomate. No. Ya cuando Dios te sella, el Espíritu se amalga a tu alma y hace la circuncisión espiritual. Entonces tu cuerpo lo separa de la nueva creación, de la nueva vida. Entonces, la nueva criatura en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17, una nueva criatura en Cristo Jesús es tu alma y tu espíritu. Es lo que está salvo. Tu cuerpo no, tu cuerpo se va a ir a la tierra, al polvo. Y por eso Dios nos puede perdonar. De otra manera jamás nos podría perdonar. Por eso cuando Él venga, el día de Cristo, nos va a dar otro cuerpo. Entonces dice 1 Juan 3:9, dice, cualquiera que es nacido de Dios, vamos a entender esta cita que muchos no entienden, ¿verdad? 1 Juan 3:9 dice, cualquiera que es nacido de Dios espiritualmente. La nueva criatura no hace pecado. ¿Cómo que no hace pecado? Entonces si tú haces pecado te vas al infierno. No, la nueva criatura espiritual está separada del cuerpo. No hace pecado. Y si tú pecas, Dios te disciplina, pero no te vas al infierno porque ya te separó, porque ya te amalgó, ya te compró. Tu alma está salva. Hagas lo que hagas. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente mora en él, porque Cristo se amalgó con tu alma. Y él no puede pecar. ¿Quién? Él. Cristo. Y es nacido de Dios. Esa es la nueva criatura espiritual. Muchos no entienden ese concepto, por eso muchos dicen, se pierde la salvación si tú pecas, esto que lo otro, porque no saben que la circuncisión espiritual separa tu cuerpo. Cuando tu cuerpo muera, no se va al cielo, se va para allá abajo, para el polvo. Y cuando venga Cristo, de ese polvo va a crear un cuerpo glorioso para que tú puedas tenerlo, porque ese cuerpo ya no servía. Era una vasija, era un tabernáculo que no servía. Dice la Biblia en Corintios que te va a hacer una habitación espiritual. Eso es la circuncisión espiritual que muchos no entienden.
Dice Colosenses 2:12, ¿va? Somos bautizados, ¿va? Sepultados juntamente con Él en el bautismo, el cual también resucitaste con Él. Dice Efesios 2:8, que cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestro espíritu ya está sentado a la diestra de Dios, ya está sentado allá arriba, apartando nuestro lugar. Eso es lo que dice la Biblia. Yo lo creo. Yo lo creo que ya Efesios 2:8 dice que mi espíritu ya está allá apartando mi lugar. El que estaba muerto ya está allá arriba con Él. Cuando todavía estoy aquí, pero lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Dice, el cual también resucitaste con Él por la fe en la operación. Dice que vas a resucitar o ya resucitaste. Ya resucitaste. Muchos no entendemos ese término. Para Dios nosotros ya somos salvos, ya estamos resucitados, ya estamos casados con Él. Ya estamos con Él. Por la operación de Dios que resucitó de los muertos. Es 2:6, perdón. Juntamente Él nos levantó, a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. No es 2:8, 2:6. Algunas Biblias dice que Él nos resucitó, pero Él nos levantó. Es una joya de la Escritura, 2:12, porque sabemos que la circuncisión espiritual. 13, dice, y vosotros estando muertos en pecados, y vosotros, ya está hablando de nuestro cuerpo, estamos muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Es una joya de la Escritura también, que dice, perdonándonos los pecados pasados, no, perdonándonos los pecados futuros, no. ¿Qué dice la Biblia? Perdonando todos los pecados. Todos, los de mañana, pasado mañana, los de dentro de 10 años. Ya están, porque mi cuerpo ya está circuncisado. Entonces, ¿qué más seguridad tienes que Dios haga eso? Sabemos que tenemos un cuerpo, yo llamo a mi cuerpo muerto de hambre, porque siempre tengo hambre. Y una hermana dice, no, pero ¿cómo cuerpo muerto, pastor? Le digo, pues a ver, no se bañe un mes, a ver, no va a oler a rosas. Entonces, perdonándonos todos los pecados, el perdón de nuestros pecados. ¿Pero cómo nos perdona? Vamos a verlo. Dice, rayando en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que era contraria, quitándolas y enclavándolas en la cruz. Toda maldición, todo lo clavó en la cruz, pero dice que nuestros pecados los rayó. ¿Qué quiere decir los rayó? O sea, no los borró, porque borrar es con un borrador, ¿no? Rayando es que los cubrió. Así que los rayó así, ya no nos ve los pecados que tenemos. Rayando contra nosotros toda la escritura, las ordenanzas que sea contraria. Eso es maravilloso, que Dios cubre nuestros pecados. Por eso tú pides perdón a Dios, puedes orar con Él. Porque Dios nos va a decir, y el pecado de ayer, y pasado mañana, y el que vas a hacer mañana. No, ya te perdonó. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, Dios nos bendijo de toda maldición, ya. Al momento de ser sellados, al momento de ser circuncisados, ya no hay maldición en nosotros. No hay ninguna maldición. Toda maldición está clavada en la cruz. Porque Él recibió toda la maldición en la cruz, en el madero. Él recibió toda esa maldición que nosotros deberíamos recibir. Eso es maravilloso, que Dios recibe mi castigo. Entonces no te preocupes si alguien te diga, yo te maldigo. El único que puede maldecir es Dios, según Éxodo 20. El único que puede bendecir es Dios. Si usted bendice a alguien, dice que Dios te bendiga. No diga, yo te bendigo, si no eres cura. No. Que Dios te bendiga. Porque el único que puede bendecir es Dios. El único que puede maldecir es Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Él tiene el control, el poder. Entonces, a nosotros no nos va a maldecir porque ya nos compró. Tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados. Pablo lo repite en Efesios, en Colosenses. ¿Por qué repite eso? Porque la Odisea empezaron a corrompir las escrituras. Entonces él lo repite varias veces, varias frases, el apóstol Pablo, a otras iglesias. Colosenses 2:15, ya vamos avanzando. Y habiendo despojado los principios y potestades, sacólos en vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. Triunfó sobre el mal.
Triunfó por el castigo que teníamos eterno. Triunfó porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte y triunfó. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores en Cristo. Triunfó, triunfó, triunfó. ¿Ah? Así me dijo un hermano hace años, dice, tenemos que, en Apocalipsis dice que, en Apocalipsis no está hablando de ti porque tú ya eres una nueva criatura, tú eres ya más que vencedor. Dice, el que venciere en las iglesias de Asia, el que venciere, pues eso no es para mí, eso es para los que se quedan aquí en la tribulación, porque yo ya vencí por medio de Cristo. Cristo venció por mí en la cruz. Dice, habiendo despojado los principios potestades, sacó de vergüenza en público, triunfando sobre ella en la cruz. Dice Apocalipsis 1:18, Revelación 1:18, que le arrebató las llaves del infierno a Satanás. ¿Ah? Ya él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Él tiene las llaves. Tiene las llaves. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o respecto a día de fiesta o nueva luna o en sábados. En algunas Biblias pusieron sabat. Que nadie nos juzgue. Pero muchos agarran esta cita mal. Por ejemplo, muchas iglesias que judaicean, ¿verdad? Que tocan el shofar, que hacen danzas, que están judaizando, que no deberías judaizar porque eres iglesia. Dice, se basa en esta cita, pero esa cita se refiere a que tú no lo hagas. No a que tú lo hagas. Por ejemplo, en esa época en Colosenses la mayoría de gente era judía y eran menos gentiles. Entonces los judíos decían, ¿por qué? ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué no fiestas solemnes? ¿Por qué no tocas el shofar? ¿Por qué no te circuncisas manualmente o físicamente, etcétera, etcétera? Entonces, ¿por qué no te congregas el sábado? Dice que nadie te juzgue. Porque Cristo venció en la cruz. Que nadie te juzgue. ¿Ah? Si nadie te juzgue, si tú comes una chuleta de puerco. Dice en la Biblia que todo es santificado. Con la oración, siempre y cuando que lo creas. Porque, por ejemplo, si yo oro, yo oro por Señor, bendice mi lechita en el nombre de Jesús. Y veo mi lechita y dice, ay, tiene nata, no me la voy a comer. Entonces ya no... Entonces, ¿cómo? ¿Le estás creyendo a Dios que todo está bueno? Pues está todo bueno. No le puedes quitar. ¿Ya creíste? Ya. Entonces dice, porque Dios creó todo lo bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque la oración, la oración santifica todo. Porque ya nos compró. ¿Que mi cuerpo puede enfermar? Sí puede enfermar. Pero ya Cristo venció lo más importante en mi cuerpo, la muerte. ¿Qué más enfermedad me puede sanar más que la muerte? Es el único que me puede arruinar mi funeral. Entonces esas fiestas solemnes, de que muchos hacen, que está hablando de que no las hacían, no que porque no las hacen, ¿no? No debemos hacerlas como iglesias porque no somos pueblo, porque Pablo va a explicar en Colosenses capítulo 2 que todo esas fiestas es una sombra que iba a venir para el Mesías. Y que nadie te diga que sábado o domingo. Eso es otra aberración de los sabatistas y etcétera, etcétera, que dice que Dios instituyó el sabat y que Dios dijo que esto y que Dios no... Tiene que entender, la Biblia no tiene la plenitud de Cristo, no tienen el Señor Jesús y Cristo, no tienen la plenitud, no entienden que el sábado se creó por la creación física, Y en la cruz se crea la nueva creación, es el domingo, el primer día de la semana. Y el día de descanso para ellos era el sábado, nosotros descansamos todos los días en Cristo. Así me dijo un sabatista, dice, ¿por qué no descansas el sábado? Le digo, pues yo descanso el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, te gané. Porque Cristo es mi descanso, dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el domingo Jesús resucitó. El domingo se puso el tabernáculo de Moisés. El domingo Él ascendió al cielo.
Por 40 días Jesús se apareció después de haber sido muerto y resucitado a los apóstoles y a más de 500 testigos el domingo. Pentecostés cayó el domingo. O sea, Dios cambia la nueva creación física y la nueva creación espiritual. Entonces dice Colosenses 2:17, porque son, no dice serán, son la sombra de lo que por venir. Más la iglesia, el cuerpo somos nosotros, Cristo. Entonces, ¿por qué es una sombra? Dice 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua. Entonces, ¿para qué celebro la Pascua si Cristo es nuestra Pascua? Dice 1 Corintios 15:20 que Él es la primicia de los muertos. La fiesta de las primicias. Dice Juan 6:35 que Él es el pan de vida. Dice Pentecostés que en Juan 14:26 que Él nos va a dejar el Consolador, el Espíritu de Él. Entonces, ya pasaron 4 fiestas solemnes. Nos faltan 3. Por eso muchos dicen que el rapto, al sonido de la trompeta, va a caer en la fiesta de las trompetas. Muchos dicen, muchos estudiosos dicen. Luego viene el Yom Kippur, o el perdón, cuando perdona a toda la nación de Israel. Y ya los tabernáculos del milenio, y ahora aquí vamos una eternidad después con Él. Esas 3 fiestas le faltan al Señor. Ya ve cómo todo coordina, las 7 fiestas solemnes, porque también tiene 7 fiestas, porque es un Dios perfecto de 7. Ya, hasta los judíos le aumentaron 2 fiestas solemnes. Si usted no sabe, le aumentaron una cuando se encendió la lámpara y otra, ya no me acuerdo cuál, pero le aumentaron, pero no, nada más 7. Dios estudió 7 porque es un Dios perfecto de 7. 2:18, que nadie no los defraude. Muchas Biblias pusieron engaño, ¿no? Pero defraude es peor. Fraude es mal, ¿va? Deceive, como dicen en inglés. Deceive es peor que lying, ¿no? Porque defraudar es algo que te afecta, que tiene consecuencias graves. De tu premio, afectando la humildad voluntaria y culto a los ángeles, intermediando en cosas que no han visto, vanamente hinchando su mente carnal. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque los de la Odisea ya empezaron con que, ángel de la guardia, tu dulce compañía. Sí, y hacerle culto a los ángeles. O tú no puedes, los ángeles trabajan para Dios, no para ti. ¿Ah? En la geología hay muchos libros, muchas historias. Sí, existen los ángeles, pero tú debes de poner los ojos en quién. Los ángeles son Jesús. Jesús. ¿Ah? Dice el Salmo 91:11. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Ahí no dice que tú los vas a mandar a los ángeles. O tú le vas a mandar a Dios diciéndole, Dios, manda cerco de ángeles. Eso no dice la Biblia. Dice que tú ores al Padre. Él ya sabrá si manda a los ángeles o no. ¿No ya le estás dando instrucciones a Dios? No, o muchos dicen, el ángel del Señor acampa para el que lo temen. O Jehová dice, acampa. En el Antiguo Testamento acampaba porque venía el Espíritu Santo, pero ahora vive permanentemente en nosotros. Entonces debemos de saber que se hinchan su mente. 2:19. Y no teniendo cabeza, porque no tienen a Cristo, de la cual todo el cuerpo alimentado, enlazado en ligaduras y coyunturas, crece con el conocimiento de Dios. La única forma que tú puedes crecer es con la cabeza correcta. Y Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia es el misterio número 3. Él es la cabeza de la iglesia, el cual es el principio de todo primogénito de los muertos, la primicia, para que todos tengan en Él preeminencia. Cristo es la cabeza. Después sigue el esposo, después sigue la esposa, después siguen los hijos. No porque yo sea machista o feminista, no, porque Dios lo instituyó así. No porque yo diga otra cosa. Y si Dios lo instituyó así, yo no puedo ir contra el orden de Dios, porque me va mal. Cualquiera que rompe el orden de Dios le va como en feria.
sea creyente o no creyente, porque Dios tiene un orden. Colosenses 2:20. Pues si sois muertos con Cristo, en cuanto a los rudimentos de este mundo, con la filosofía vana, hueca del mundo, dice, porque como que viniese en el mundo, os sometéis a decretos, ¿va?, de los hombres. Eso es muy importante que nosotros aprendamos, porque mucha gente le mete a las cosas de Dios. Que te dicen, no manejéis, ni gustéis, ni toquéis. ¿Sabía que la mayoría de las iglesias falsas crean divorcio, separación, celo ministerial? Por lo mismo, porque son filosofías huecas. Donde existen más divorcios, en las iglesias falsas existen más divorcios que en ningún otro lado, si usted no sabe. Porque los excitan, los dan palabras persuadidas, etcétera, etcétera, etcétera. No gustes ni toquéis, no te vistas así, no te peines así, no te rías, no, tenemos que tener un orden, pero el que pone el querer como el hacer es Dios. Por ejemplo, si viene una hermanita y viene así enseñando mucha piel y poca ropa, pues no le hicimos nada, pero ella se va a dar cuenta, o el Espíritu Santo le va a dar cuenta con el tiempo y ella va a ir cambiando. Entonces Dios está trabajando. Pero si tú lo haces, o tú le dices, o tú la señalas, o tú la reprendes, entonces Dios no está trabajando. Porque el que santifica, ¿quién es? Dios. Yo no le puedo decir a una persona, no, ¿por qué no estás casado? No, es Dios el que va a hacer que se case o que haga lo correcto, porque Dios es el que tiene el control. Esa es una verdadera iglesia, que dependes de Dios, no dependes de los dirigentes o de los hermanos. ¿Por qué? Porque hay iglesias controladoras, controlan en todo. Te controlan hasta dónde vas, dónde vienes, a qué horas sales, a qué horas entras. Y es manipulación. Dios no quiere que un hombre o un líder espiritual nos manipule. Él quiere que el Espíritu de Dios nos manipule. Que la palabra nos manipule. Nadie más que Él. No quiere que alguien usurpe el lugar de Él. Dice Colosenses 2:22, cosas que han de perecer con el uso según los mandamientos y doctrinas de hombres. Todo eso se va a terminar. La mayoría de iglesias que crean una doctrina falsa, al rato ya meten otra, al rato que empiezan a decir que valores, que morales, que escuelitas de Jesús, ya no hayan ni qué inventar. ¿Por qué? Porque no tienen una doctrina y quieren retener a la gente. Entonces tú no puedes tener dos cabezas, porque si no fueras un monstruo. Por eso, si tú estás en una iglesia sana, tiene que ser 100% bíblica. ¿Qué es 100% bíblica? Que no tiene denominación. Porque si tienes denominación, tienes dos cabezas. Tú le tienes que dar cuenta a la iglesia madre, al grupo fulano de tal, etcétera, etcétera. Porque así hay muchas iglesias, desgraciadamente. Incluso hay pago de piso en las iglesias, si usted no lo sabe. Sí sabe, como si fueran criminales. Hay iglesias que son chicas o tienen gente, y como ellos no tienen el suficiente dinero o no tienen los medios para registrarla ante el gobierno, le piden a otra iglesia que les preste el número y les da dinero. Es corrupción, ¿no? Porque pues, imagínate, las cosas seculares no puedes hacerlas bien, imagínate las espirituales. Entonces, no puedes tener dos cabezas, porque tienes que rendir cuentas a otro. Así me dijo un pastor hace años, dice, y como que me cuestionó, me hizo una tricky question, como dicen en inglés, dice, ¿y tú qué piensas de los diezmos, hermano Carlos? Y yo le dije, y usted sabe muy bien qué dice la Biblia respecto a los diezmos, porque ya tenía como 30 años pastoreando. Ay, Carlos, es que mi concilio me exige. Y yo le dije, ¿y si su concilio le exigiera que usted se aventara del barranco, se avienta? No va. ¿Por qué? Porque si tú no crees que Dios te puede sostener, entonces ¿en quién crees? ¿En quién crees? ¿En quién crees? Es que tenemos que hacer estrategias. No, las estrategias son del mundo, son filosofías del hombre. El que te puede sostener es Dios. El único que te puede sostener. Si te está sosteniendo, porque es Dios, sin hacer trampa.
Entonces no puedes tener dos cabezas porque dice el que tiene dos amos, con uno va a quedar mal. Y yo no quiero quedar mal con Dios. Dice Colosenses 2:23, los cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia de culto. Tienen a la verdad apariencia de culto. Hablan de Dios. No tienen nada de malo. No tienen nada de malo que hagan una reunión. No tienen de malo que... Sí tiene mucho de malo si Dios no lo dice. Tienen apariencia de verdad, apariencia de piedad. ¿Verdad? Dice, de sabiduría en culto. ¿Sabía que en inglés en culto quiere decir secta? Voluntario, humildad en el menosprecio del cuerpo y no en el honor para satisfacción de la carne. Entonces, Colosenses 2 nos abre los ojos de que tenemos una seguridad en Él. Tenemos una circuncisión espiritual. Y no debemos oír palabras persuadidas, palabras huecas, fábulas, etcétera, etcétera, sino todo lo que escuchemos, todo lo que oigamos de un predicador, compárelo con la Biblia. Para ver qué dice Dios. Pon los ojos en Jesús y abre los oídos de Jesucristo. ¿Y eso ya estaba profetizado de la circuncisión espiritual? Yo me pregunto. Sí, ya estaba profetizado desde hace mucho porque Dios todo tiene una sombra y lo repite. La circuncisión del prepucio es a los 8 años, va físicamente, pero la circuncisión del corazón es para toda una eternidad. ¿Dónde está profetizado eso? Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. Les dice Dios a los israelitas desde el principio. Ese era su plan. Circuncidar, la circuncisión espiritual cuando llegara Cristo. Y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Verdad? Porque no solamente es físicamente, sino es de tu alma que estés salva. Que no nos agarren en curva, ¿verdad? Dice Colosenses 3:15, lo vamos a ver en nuestra próxima predicación de exagesis, ¿verdad? Y la paz de Dios reina en vuestros corazones, asimismo somos llamados a un cuerpo, sed agradecidos, ¿verdad? Dice Colosenses 3:1, ¿verdad? Pues si habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba. 16, y la palabra de Dios mora en vosotros ricamente. ¿Qué dice? Hábitos espirituales, no, dice la palabra. No puedes tener hábitos sin palabra. En toda sabiduría, enseñándolos y amonestándolos unos a otros. ¿Ah? ¿Con qué? Con esto. No podemos juzgar a otro en nuestra vana opinión, en filosofías de hombres, en filosofías huecas, o solamente puedes juzgar a alguien, dice Jesús, con justo juicio. Este es el justo juicio, aquí está, porque Él no se equivoca. Salmos, himnos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor, porque la predicación, la adoración es para Dios, no para nosotros. No nos podemos ir sin predicar el Evangelio, ¿verdad? Para que tú puedas tener esa circuncisión espiritual. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, el apóstol Pablo nos dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar y tenemos que tener fe en su preciosa sangre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.